Hola Pablo, hoy nos vimos la película All Quiet on the Western Front, una película de guerra basada en un libro de Eric Maria Remarque de 1928, como uno de los libros más vendidos y antiguerra. Lo que más me impresionó de la película, no voy a negar que fueron esos primeros 10 minutos, de pronto menos de 10 minutos, en el que es esa fábrica de guerra. Vemos cómo recogen la ropa, la lavan, la vuelven a procesar y se la dan literalmente a estos jóvenes que están emocionadísimos. Jamás había visto, están más felices que cuando un niño va a ir a Disney World, eh, porque van a ir a luchar la guerra y a conquistar París, supuestamente en las siguientes 2 semanas. ¿Cómo te sentiste al ver esa imagen, esa mezcla de el fanatismo que inculcan en esos niños y al mismo tiempo ver el cinismo con el que manejan esa fábrica de la guerra? Pues lo primero, Sebas, es que son los primeros 10, 15 minutos, la secuencia inicial en una película, la verdad, más brutales que he visto en un buen tiempo. Y sé que en este género que estamos mirando en este mes, la que nos sigue, la película que sigue en la lista, la de Come and Sí. See, aparentemente va por el mismo lado. Entonces es un brutalismo real, como dijimos, realismo bélico. No sabía, me imaginaba pues que algo sí debía pasar, obviamente, con los uniformes. La verdad, esta película todo lo llevaba a un realismo y a una cosa tan tangible, la sociedad, el horror de lo que es eso, que es increíble. La verdad me Y, impresiona mucho, Ocio. y en cierto creo que nos faltaba porque vimos una versión muy fría en la primera película que vimos, que fue de Sondheim of Interest, una versión muy calculada, que fue la versión de Stanley Kubrick, y en esta vemos uf, unos horrores. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Jam, un podcast en el que dos amigos de toda la vida nos sentamos a discutir esas películas de género que nos generan curiosidad, que nos interesan, o que definitivamente teníamos que tachar en nuestra lista de películas por ver. Esta es una de las que tenía yo y la verdad, bueno, es una experiencia siempre para disfrutar. Este mes lo estamos dedicando al realismo bélico, películas de guerra en el que muestran lo más crudo o lo más deshumanizante de la guerra. Llevamos tres de tres, tres muy buenas películas. Va a ser muy duro cuando hagamos el ranking en la próxima semana. Pero bueno, siempre, como siempre, desde Austin, Texas, soy Sebastián Gómez y desde Montreal, Canadá. Pablo Vélez desde Montreal, Sebas, ¿cómo estás? Muy bien, primavera nos acompaña y bueno, y seguimos con esa exploración de guerra y pensando, por Dios, que a nuestros hijos no les toque algo como lo que vemos en esta película de hoy particularmente. Ha sido un género bastante, este realismo bélico que vas a mencionar ahora, la verdad es que ha sido bastante, hemos tenido una muy buena tanda de películas y estoy con muchas ganas de hablar de esta película. Me gustaría, Seba, recordarle antes a nuestros oyentes que pueden encontrar a Cinema Jam Podcast en las diferentes redes sociales, en las diferentes plataformas de streaming. Nos pueden encontrar principalmente en YouTube, estamos en Spotify y también nos pueden seguir en Facebook, en Instagram. Y por favor, denos sus comentarios, sus likes, compártanos sus ideas y qué les gustaría que analizáramos Sebastián y yo, qué tipo de géneros. Y como ya estamos muy interesados en escuchar su feedback y incorporarlo en el podcast. Perfecto. Bueno, como mencionaba antes, estamos en el mes del realismo bélico. Ya nos hemos visto tres películas, esta es la tercera película realmente. En la primera semana nos vimos de Jonathan Glazer, de Son of Interest. Nos vimos en la segunda semana de Stanley Kubrick, de Full Metal Jacket. Y esta semana lo tenemos con el director Edward Berger de la película The All Quiet on the Western Front. Bueno, yo te he mencionado en alguna ocasión que este director me gusta mucho, pues realmente, por lo menos las últimas dos películas que ha hecho me gusta mucho. Bueno, no me he visto la última, aunque he escuchado que es interesante. La actuación de Colin Farrell es muy buena en la película, la de Ballad of a Small Player, pero por lo menos la película anterior, Conclave,
Me pareció espectacular, me encantó, no sé por qué me gustó tanto esa película del cónclave para elegir un nuevo papa. Fue Me tengo que ver esa una película, está en mi lista también. película que las actuaciones son magistrales, o sea, tiene unos torazos en esa película que solo por eso vale la pena, pues. Y la verdad, pues, después de ver esta película, All Quiet on the Western Front, particularmente, pues, porque pues, no conocía mucho del actor principal, son unos muy buenos actores también en esta película. Probablemente, pues, todos sean alemanes, porque obviamente es desde el punto de vista de la guerra desde Alemania. Entonces, creo que vamos a poder ver cosas muy interesantes. Pues voy a mencionar los actores. Bueno, ya mencioné el director, Edward Berger. Él es también escritor del guión junto con Leslie Peterson y Ian Stockwell. Y ya mencionamos antes que es basada en el libro de Eric Maria Remarque, una novela de 1928 muy famosa, pues ser una de las mejores novelas antiguerra, y pues la gente la recomienda mucho, pues incluso dicen en algunos sitios pues que es la novela alemana más vendida en el mundo, pues básicamente o algo así. El actor principal se llama Félix Kammerer, que hace el papel de Paul Baumer, un joven idealista que llega pues, a participar en la guerra pues voluntariamente. Y bueno, pues hay otros actores, pues la verdad solo resaltaría a Alfred Schurz como Stanislaus Katniski o Kat, ¿cierto? Como lo llaman en la película, Que es el amigo. que es como el amigo, pero lleva más tiempo en la guerra, pues es como el mentor realmente, Ujú, ujú. que lo acoge y le explica cómo son las cosas y lo lleva hasta el final. Y pues hay otros muchos más, pues cierto, Aaron Hilmer, Moritz Karaus, Adrian Ginewald, que básicamente son los amigos, pero spoiler alert, van saliendo poco a poco de la Poco a poco, película sí. por obvias razones. Tal vez, Sebas, el actor más conocido es Daniel Brühl, que es el Ah, bueno, actor sí, que ha hecho varias películas muy comerciales como Rush, sí. con el australiano, con Chris. Con Chris Hemsworth, sí, la película Exacto, de la Fórmula Uno, sí, correcto. exacto. Y también pues porque se hizo famoso con Goodbye Lenin, la película sobre la Alemania del Este. Y también es uno de los actores pues, de Marvel, pues, que es Mm, uno de los villanos más, uno de los mejores villanos, la verdad, de la película Captain American Civil War, es el villano de esa película, entonces es muy bueno, el Barón Simo creo que se llama en esa película. Y bueno, y en este caso es muy interesante porque es un papel de un político que lo mandan a que firme el amnisticio de la guerra, y pues él sigue siendo, oye, él es muy buen actor, pues la verdad, el conflicto que representa tener que firmar ese amnisticio bajo unas condiciones muy malas es de verdad muy marcado. Pero creo que es suficiente como de introducción. Bueno, la sinopsis de IMDb dice: el afán de un joven soldado alemán por servir a su país se desvanece rápidamente al presenciar los horrores del combate en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. Nächster. Paul Bäumer. Möchte noch nicht loslegen. Und ein Sind jetzt an der Westfront. Wieder mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Es ist vorbei. Im Namen der Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand. Vous avez 72 heures pour accepter nos conditions. Ich werde nicht kapitulieren. Fue el tráiler de All Quiet on the Western Front, ujú. todo en silencio en el frente occidental. ¿Cómo te pareció la película? Por cierto, creo que la traducción como más literal sería como nada nuevo en el frente del oeste, por lo que salía pues en el título en alemán. Y Sebas, la película me encantó. La tenía en mi lista para ver. Creo que nunca había sacado las 2 horas y Y un- media. y media que dura la película. Eh,
también porque el tema de la Primera Guerra Mundial no es como uno que conozca mucho, entonces siempre tenía como un poco como de, como que, sí, 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 sí me cautivará. Y la verdad es que es increíble. Es tal vez, bueno, para hacer como justicia, porque hay un montón de películas pues de guerra, de realismo bélico muy buenas que no están pues en esta lista que estamos analizando vos y yo. Las secuencias de combate, hacía mucho tiempo que yo no veía algo tan impresionante, tan realista, ¿sí me entendés? Que vos sentís que estás ahí en las trincheras, en lo sucio, en lo... Es increíble, como la cantidad, como pues lo sucio, lo bajo que todo es, la sangre, la verdad. Tal vez desde la Sí, secuencia inicial en Salvando al Soldado Ryan, cuando desembarcan en Normandía, tal vez tiene mucho de eso, pero con mucha más crudeza, si se puede ser posible. ¿Sí me entendés? sí, es que em, Sam Mendes tiene una película que me la vi en cine, que es 1917, que eso también sobre la Primera Guerra Mundial, pero es mucho espectáculo, ¿cierto? Si uno la compara con esta película, esta es en la trinchera, o sea, esa literalmente en la La trinchera. trinchera, exacto, y en los combates absurdos de esa primera, de esa, bueno, todas las guerras son absurdas, pero Y en la cara del muchacho, es la otra cosa. sí, pero lo que decían al final de la película, que en los, no sé cuántos años duró la guerra, 4 creo, o 5, que, o sea, que muchas veces, o sea, que la línea básicamente no se movió y que peleaban por unos cuantos metros que al final, en la siguiente oleada lo recuperaban o los franceses o los alemanes. O Sí. sea, es lo más... Banal, Sí, básicamente. y lo más inútil, la verdad es que Sí, todas inútil, las sí. guerras son iguales en ese sentido, la verdad. Pero la película me encantó la cinematografía, me pareció excelente. Tengo mucho para hablar de lo mucho que me gustó el director. Edward Berger no lo conocía. Las actuaciones a mí me gustaron mucho. Quiero resaltar y nuevamente, como nos pasó con La Zona de Interés, esta es una película muy importante de escuchar si se puede, o con una muy buena barra de sonido, si la tienen, o con headphones, pues como con audífonos, porque hay Sí. muchos detalles en el sonido y sobre todo tiene una banda sonora, un soundtrack muy interesante. Mm, Sabes que rara vez yo no noto mucho las bandas sonoras, pues a menos de que sean significativas, pero esta particularmente me gustó mucho. Creo que lograba resaltar muy bien esos momentos de silencio. Y porque particularmente la película realmente se muestra dos partes, ¿cierto? El combate en el cual siempre estamos pegados de este joven Paul que es emocionado por ir a la guerra y lo meten en el frente de batalla y, mejor dicho, sobrevive milagrosamente hasta el último minuto de la película. que es una persona que estaba en la universidad, alguien educado, Ni probablemente. siquiera en la universidad, en el bachillerato, lo cogieron del bachillerato y le lavaron el cerebro en el Bueno, sí, pero bachillerato que iba y como lo camino metieron para la universidad, o sea, una persona, allí, pues, exacto, que de fue un un buen colegio, voluntario pues. raso, exacto, sí. Sí, y particularmente, y creo que son 2 años, creo que está en la mitad de la guerra, porque mencionan, sí, creo que cuando lo reclutan es 1917, si mal no recuerdo, y la guerra termina en 1919, entonces es como la mitad de la guerra, ¿cierto? Y dice, estos 2 años, y lo menciona pues varias veces, estos 2 años han sido los peores de mi vida o algo así, pues cierto. Y la otra juxtaposición o la otra combinación es que muestran el lado político y el lado de los generales que están en sus mansiones comiendo delicioso, dándole las horas a los perros como si nada, discutiendo que era culpa de los soldados que no eran capaces de tomarse la trinchera y que tenían que ser ellos, pero ellos protegidos en su palacio, pues era culpa de los políticos de que esos, por culpa de ellos es que vamos a perder la guerra porque ellos van a pedir la paz, pues Ujú. el armi el armisticio el armisticio de la guerra. Entonces, estoy tratando de buscar el nombre del general, David Striso, General Fritsch, es ¿cierto? Entonces son como esas tres, ¿cierto? El político que es Daniel Brühl, que es Matthias Esber, el político David Striso, que es el general Friedrichs, y ya los que están en la guerra, pues que es prácticamente Paul y Kat, pues Albrecht Stusch y Felix Kramerer, que es Paul Bromer y Kat, pues. Eh, entonces,
Yo creo que esa es la sinopsis que podemos dar de la película, porque la película ya después ahorita podemos hablar más bien como de escenas claves, me parece. Yo creo que la Ujú. sinopsis es esa, básicamente es la guerra más cruda, muestran la destrucción psicológica de Paul durante toda la película y la pelea de estos políticos y de este general que quiere simplemente desde su escritorio conquistar un plano que conecta Francia con Alemania, básicamente. Esa es como toda la, toda la historia, no hay nada más de la historia y no No, necesita nada más, pues la verdad. es esa, o sea, es obviamente algo basado en un hecho histórico muy importante de la Primera Guerra Mundial y se ve pues mucho del lado alemán, se ve un poco del lado francés. Está el mariscal Foch, pues, que es como el general principal francés y al final es el que firma el armisticio con los alemanes. Sí, el Tal vez, representante, sí. sí, digamos, Y muestra mucho, pues, como esa línea dura era, que uno ve literalmente en los ojos de los alemanes, pues lo que le iba a mencionar y ahora, el principio de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? No total, no, total, yo siempre era pensando si en algunas trincheras iba a salir un tal soldado austríaco, o sea, hubiera sido pues como una coda, como una Mucho gusto, me llamo tal. Tan. Y no, Eh, digamos pues que me gustó mucho tal vez el papel, y ahora pues está mencionando que me gusta mucho ese actor, Daniel Brühl. mm, Desde que lo vi en Goodbye Lenin, Adiós a Lenin, me gustó mucho. Es como esos actores típicos, modernos, de Europa, alemanes, que tienen como una forma como muy expresiva, pero también muy europeada en su forma de actuar. sí, Y yo pensaba, para mis adentros, es súper sutil, o sea, es lo sí, más natural, no se es nota sutil, una, es sutil, ¿cierto? es sutil, esa es una muy buena palabra. Y es el lado, bueno, obviamente no sabría cómo decir que tanto está basado en hechos reales. Me imagino que los nombres de la delegación alemana que firmó el armisticio son los que Sí, los no, mencionaron no en la tenemos película. referencia. Exacto, pero por ejemplo, digamos de las motivaciones detrás de los políticos y los generales, él tal vez tenía la mejor motivación porque le dieron una tarea imposible, que era Mm, negociar desde el lado que estaba perdiendo contra el lado que estaba ganando, que obviamente que lo que quería era una rendición incondicional, pero era alguien que había sufrido la guerra directamente, porque él mencionó en una escena que su hijo había muerto en la guerra. mm. Y también fue el que resaltó que en 1 o 2 semanas habían recibido 40.000 muertos, 40.000 bajas. Y Es una, pareciera que es una es el cifra único enorme, o que sea, reacciona. Eso me exacto, impresionó mucho, ¿cierto? es una cifra sin sentido, o sea, es una cosa que no tiene ningún sentido y digamos que desde un punto de vista humano, normal, es tal vez el personaje con el cual uno puede sentir como un poco más de empatía, Mm, que es todo lo opuesto, por ejemplo, al personaje del general que mencionaste, el general Friedrich. sí. Aunque la motivación es obviamente muy humana. Él tiene su orgullo, viene de una familia militar, está estancado en el frente occidental, no ha avanzado nada y va a regresar a Alemania básicamente derrotado. Y creo que menciona que su papá fue capaz de llegar hasta París en Exacto, 1870 y exacto. algo, sí. Entonces es como toda esa motivación, pues, de presión, digamos, familiar, social, de reputación, digamos, un poco, pues, como del ego, que es muy común y me gustó, la verdad, bueno, me gustó en el sentido que me pareció trágico, como esa secuencia final en la película. La verdad es que vamos a Si entrar. quieres, hablemos de la secuencia final porque Ujú. a mí me impresionó. Uno piensa que la película se va a acabar, muestran la firma del armisticio, lo que mencionamos ahora, que en la cara de ellos se ve la decepción de que lo que les están pidiendo es absurdo y que saben que eso va a causar a la final otra guerra o una revolución y el francés cree que eso no lo va a afectar y básicamente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y deciden que el mes 11, perdón, el día 11 del mes 11 a las 11 de la mañana va a ser el inicio del cese del fuego. Entonces, no sé por qué, literalmente, yo decía pues, en mi cabeza, ¿por qué, carajo? Pero ok, listo. Y precisamente este general en su desespero dice, ah, bueno, tengo como todo ese tiempo, vamos a Vamos a mandarlos a que atacar. conquisten ese plano porque ese plano es de los alemanes. Y en un último acto de desespero manda a todos los soldados que quedan básicamente
y los vuelve a meter en la guerra hasta que peleen hasta las 11 de la mañana. Y es una de las peores porque es el desespero de los soldados que no querían participar los ponen ante el pelotón de fusilamiento, todos son como resignados en una guerra que ya no quieren, que ya habían celebrado el cese de hostilidades y este general en su locura los vuelve a mandar. Sebas, Absurdo. hay una cosa, bueno, no soy un experto, pero Wagner, el famoso compositor, pues, alemán, hizo varias óperas y esas óperas son como basadas, digamos, en la mitología alemana y como un poco, pues, digamos, de la historia y de todo, pues, ese universo imaginario que tienen allá. Y hay una muy famosa que se llama El ocaso de los dioses. Creo que, pues, como el ocaso, sí, así se llama, el ocaso de los dioses, realmente. Y es como la caída de esos ídolos y todo lo que eso arrastra. En la película también alemana sobre la Segunda Guerra Mundial, en los últimos días del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, la caída, the downfall, hablan Ujú. también como de ese concepto, de cómo esa caída de esos líderes, digamos, de esos dirigentes arrastra de una forma absurda, completamente ilógica, completamente Sí, se tienen que llevar al resto de la macabra. humanidad con ellos. Exacto. Sí, lo tienen que hacer. Como Y decía un amigo de nosotros, si yo no duermo, nadie duerme. En este caso, si yo no vivo, nadie vive. algo así, exacto. Entonces, es básicamente lo que estamos viendo es eso. Un general que vivía, digamos, en En una su, burbuja, en es, una es burbuja, absurdo. Sí. efectivamente, o en su torre, digamos, de marfil, y ya con la caída, pues, con el cierre de los combates, el firme del armisticio, y en su afán, como vos decías, Sebas, de intentar regresar con una victoria final se lleva por delante todo, inclusive, spoiler alert, a nuestro personaje principal. Sí, que muere en el último minuto, pues, de la forma Es más absurda, triste. increíble, triste. Y volviendo a repetir el ciclo con que él empieza a ayudar a un muchacho joven que acaba de llegar literalmente prácticamente desembarcado y lo empieza a guiar y este joven es el que termina recogiendo las placas de los nombres. Y esa escena en la que el general da la orden y el hijo de madre, perdón la palabra, y el desgraciado, no sé cómo decir, simplemente Se se va y se sienta, voltea y se mete en la habitación y y lo probablemente muestran así. se servirá una copa de buen vino, un cigarro, y se pondrá a esperar noticias. O sea, Sí, la guerra nunca es de los generales. no, definitivamente. Esta película creo que hizo muy buen conjunto con las otras que vimos hasta ahora, precisamente porque pues, la primera muestra como, ok, esa maquinaria deshumanizadora del enemigo, ¿cierto? Quieren destruir a esta cultura y quieren Ujú, ujú. justificarse de una forma absurda Pero, en la Segunda Guerra pero son muy Mundial. distintas, Sebas. Son películas muy, muy diferentes. Yo creo que, Sí, pero correcto. yo creo que para allá va el boss. Sí, exacto. Y entonces es eso. Y en la segunda vemos ese proceso precisamente de, ok, vamos a lavarle el cerebro a estos muchachos, a deshumanizarlos. Y eso no lo vemos en esta, ¿cierto? Que me pareció muy interesante. Vemos cómo lo hacen en Estados Unidos con los marines en Full Metal Jacket. Vemos cómo es una industria completamente mecanizada en The Zone of Interest. Y en esta vemos la industria, pero vemos cómo afecta a un joven que tiene el cerebro antes de, o sea, que lo han convencido de que es patriota, ser, ¿cierto? Como que we need you, básicamente, como decían aquí en Estados Unidos, que Uncle Sam needs you, pues, ¿cierto? Lo vemos como lo hacen en esta Primera Guerra Mundial, que están felices de ir a la guerra, o sea, la emoción en el trailer creo que decíamos, estoy muy emocionado, ¿cierto? Y es increíble, o sea, cómo vemos esa destrucción psicológica poco a poco de este personaje. Katz ya no le importa, pues ya lleva ahí, ha sobrevivido tanto tiempo, pero Paul a la final de todo su grupo de amigos, creo que eran 5, es el Ujú. único que termina sobreviviendo hasta el último minuto y cuando cree que por fin ha cruzado esa barrera, este general en un momento de locura los vuelve a mandar a la guerra casi 15 minutos antes de que acabe la guerra. Es increíble. Lo- O sea, la combinación de las tres películas ha sido mejor de lo que pensaba. O sea, eso me sorprendió, como que es, cada una se complementa de una forma maravillosa, que es a la final.
Sí, Sebas, pero sabes que me quedé pensando así, pues como un montón de cómo hubiera sido ese regreso, si es que podía haber un regreso de estos soldados de Paul y de sus amigos a la vida civil. Ah, O sea, es muy triste la historia, es muy trágica, pero a la vez, digamos, que es como una resolución que iba a pasar, ¿sí me entendés? Lo más probable es que no iban a sobrevivir y Sí, si sobrevivían, numéricamente o exacto, estadísticamente la probabilidad era poca, pues sí. exacto, y si sobrevivían, iban, esa readaptación a la vida civil y demás, pues en esa época me imagino que el concepto de síndrome postraumático y todas esas cosas No existían, pues, y una nación derrotada en ese momento como era Alemania. Y obviamente sabemos lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles y todo esto. O sea, ¿qué les esperaba? ¿Sí me entendés? sí. Oye, o sea, por todos los lados no había una salida buena, no había un final normal, el Hollywood ending de No, esta es una película definitivamente la antiguerra, película esta que pues. nos vimos, ¿cómo se llamaba? Ana y el Apocalipsis. Ahí hubiéramos puesto Sí, la canción de esa película. This is not a Hollywood. No, no la pongas. Pero no hay ninguna forma que eso tenga un final bueno, ¿sí me feliz. entiendes? No, no, No lo no. tiene, no lo tiene. No, no, definitivamente. Quiero mencionar que la película ganó el Oscar a mejor película extranjera, como película alemana, pues, ¿cierto? Como candidata de Alemania. Y quiero resaltar, mencionábamos ahora la música maravillosa de Volker Beltelmann. Y yo creo que también la cinematografía de James Friend es impresionante. Tiene unas tomas de la guerra, pues, que pocas veces, y en especial tan cerca, pues, ¿cierto? Creo que lo que mencionaba desde el inicio de Saving Private Ryan, la verdad no se me ocurre otra, pues, porque 1910 como las viste, la hacen ver más cinematográfica, pero esta la hace ver más sucio y me parece que es mucho más efectivo como película antiguerra, definitivamente. Completamente de acuerdo, Sebas. Definitivamente la película tiene varias escenas para rescatar. No sé si quieres destacar alguna, pues podemos hablar, por ejemplo, de El Granjero, esos momentos en los que se escapan y se vuelan a, o sea, tiene sus momentos humanos, pues, ¿cierto? Como no es la película 2 horas de guerra como, por ejemplo, la de 1917, sino que tiene sus momentos de reposo en los que ellos están esperando órdenes, pero cuando entran a la guerra, pues, es otra cosa. Y creo que la escena de los tanques, una de las que queríamos hablar, y de pronto hablar de esas escenas de reposo, pues, como cuando le roban al granjero, ese tipo de cosas. No sé si quieres empezar con alguna. Sí, completamente de acuerdo que todas las escenas de combate, de guerra, son secuencias súper bien realizadas, em, y, y hacen pues que esta película sea tan impactante. La secuencia inicial de la película, pues como empieza, cuando vos pensás que estás siguiendo al protagonista y que no, es el primero que muere y lo que estamos viendo es esto que vos decías, como toda esa cadena logística de reuso de los uniformes. La verdad, es una forma de abrir una película tan cruda que lo único que se me ocurre que nos va de pronto a hacer pensar que puede haber una película de mejor realismo bélico puede ser la rusa, la que nos vamos a ver después. Vamos a ver, sí. La soviética, la de Come and See. Pero, en fin, esa secuencia inicial para mí paga por toda la película. Sí, La verdad, de las secuencias humanas me gusta mucho, la verdad me gustó mucho, cuando le lee la carta Paul a Kat, que están como en las sí. letrinas del batallón y que están pues ahí como los dos solos hablando. Sí, y que Y Kat no sabe leer, entonces le pide el favor. Kat no sabe leer y Paul fue a la escuela y también pues como iba para la universidad, o digamos que era alguien pues educado. Y le lee la carta que le escribió la esposa y se entera que el hijo de ellos había muerto. Pues y que Mm, no decía algo que él supiera de quién era pues su mejor amigo, quien le había salvado la vida, ¿sí me entiendes? Como que esa escena fue bastante humana y como que uno veía como que la cercanía pues aún más intensa pues entre ellos, porque obviamente Paul era una persona que venía de un estrato muy diferente social y un ujú. contexto muy distinto. Kat era un zapatero, creo,
y obviamente pues una persona que sabía pues como luchar contra las cosas más duras de la vida y le enseñó muchísimo a Paul. Pero se notó pues como que en ese momento, como ese clic y me gustó mucho pues esa parte como un poco más normal del lado humano en el contexto de esa guerra. Sí, sí, no va a negar que fue una muy buena escena y una actuación de ellos dos, pues, espectaculares. Pues yo creo que estos dos muchachos, estos dos actores, pues son Excelentes, impresionantes, sí. excelentes. Hay otra escena que es, eh, bueno, hay una escena de combate muy fuerte en la que los alemanes logran entrar como a esa trinchera que estaban peleando. eh, Cuando Paul llega la primera vez a la guerra, pierden esa trinchera, ¿cierto? Entonces van y otra vez la recuperan, pero los franceses hacen una contraofensa impresionante con tanques, lanzallamas, una cosa impresionante y arrasan con los alemanes de una forma bestial. Pues ellos están felices, celebrando, la cocina, los franceses tenían mucho acceso más a comida que los alemanes prácticamente están muertos de hambre y cuando hacen esa contraofensa los franceses, una de las escenas de guerra más impresionantes, pues porque es contra esos tanques, ellos no saben ni cómo responder prácticamente, no tienen tanques del lado de ellos, entonces básicamente pasan la maquinaria de guerra de Francia por encima de ellos, y termina de una forma muy humana, ¿cierto? Que Paul termina en una trinchera honda con un charco de agua y un francés termina con él en esa trinchera y al final pues terminan peleando y él lo mata pues con un cuchillo, Paul lo mata con un cuchillo y Lo deja herido y lo vemos pues sí, agonizando. eso, sí, exacto, pero sí, lo trata de matar con el cuchillo, le clava el cuchillo varias veces, pero a la final como que le perfora el pulmón, pero no alcanza a matar del todo y vemos como que se arrepiente de eso y lo intenta salvar y es una empresa, una cosa, una muy bonita y muy cruel, Son muy todas descorazonador. son todo, es todo el espectro, yo creo, de las emociones humanas, de ese Sí, odio, esa odio, el rabia, ese miedo. desahogo, luego el miedo, luego como el arrepentimiento, la solidaridad. Es una cosa impresionante. La verdad, es una muy buena escena también. Muy buena Sí, escena. y incluso él decide como que le va a mandar algo a la esposa, pues porque le coge los papeles y cuando se pierden Ujú. los papeles, después se ve como su corazón partido, pues de que ni siquiera pudo conservar eso para hacer la cosa. Y eso es casi al final de la guerra, ¿cierto? Pues cuando él ya logra llegar al batallón, están celebrando el fin de la guerra y uno dice, oh no, Ujú. y todavía faltan 20 minutos. Y todavía falta un montón. La verdad también me gustó mucho, Sebas, las escenas en las que estaban filmando el armisticio. Porque pues Mm, teníamos todas las escenas de combate, de acción, lo que hablamos ahora, pues de los momentos un poco más humanos entre ellos, que hubo varios, como lo que decías cuando iban a robar patos donde un granjero o gansos, y como todo pues lo que vimos de la relación entre los reclutas. Pero también estaba el otro lado, el de la parte pues como de la política y como de ese peso enorme que tenía el jefe de la delegación alemana, protagonizado pues por Daniel Brühl, que vos mm, te das cuenta que él sabía que estaba firmando algo que era extremadamente malo para el país, pero al mismo tiempo no había otra salida, era un absurdo. Entonces, la actitud del mariscal Foch, el francés, como completamente diciendo, pues, si quieren acabar esto, estás diciendo acabémoslo por la humanidad, por la paz mundial, firma. O esa es sea, tu única opción. exacto, no hay negociación, firma y se acaba. Me pareció una muy buena elaboración de algo que muy probablemente sucedió tal cual, ¿sí me entendés? Seguramente. Así debió haber sido.
Sí, la verdad es una actuación de ellos impresionante. Un pequeño dato curioso para los oyentes que de pronto les guste como la historia. En la Segunda Guerra Mundial, ya un poco más adelante, Alemania invade a Francia y conquista París y es ahora que los franceses piden el armisticio con los alemanes. Y bueno, quedó documentado en la historia que Hitler ordenó ese mismo vagón que vimos en la película del tren donde firmó Alemania la rendición en la Primera Guerra Mundial, lo sacaron de un museo en Francia, lo llevaron exactamente a la misma parte donde estaban ahí, no sé en qué parte del norte de Francia, y ahí fue donde los franceses firmaron la rendición en la Segunda Guerra Mundial. O sea, para Ah, hacer la, digamos, como el simbolismo y la humillación un poco marcada. más marcada. Sí, Exacto. muy Pequeño dato bueno. histórico. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que lo hemos dicho. Hay muchas más cosas para decir de la película, pues si quisiéramos ir más en detalle, pero creo que con esto es suficiente. Ya llevamos más de 40 minutos del podcast. Siempre te pregunto, ¿te gustó? ¿Te la volverías a ver y la recomendarías? Me encantó. eh, O sea, primero que todo me encantó. Es una película larga, por un lado. Son 2 horas y media, creo. Y es una Mm, película que no es fácil de ver. Es decir, no es una película que uno se la vea por gusto, porque tengo 2 horas y media por quemar. No, te tenés que invertir emocionalmente en la película. Entonces, me demoraré un poco en volvérmela a ver, pero sí me la volveré a ver, Sebas. La tendré sí, pues ahí como en mi lista para verla nuevamente y se la recomiendo 100% a las personas que quieran películas históricas, de realismo bélico, como estamos diciendo en este ciclo del podcast. Sí, recomendada completamente. de acuerdo también. Yo también la recomiendo. Me pareció que fue mucho mejor de lo que pensaba. Había escuchado muy cosas buenas de ellas y pues en especial pues, la película que le siguió de Edward Berger me gustó mucho y de verdad que la recomendaría también. Pues esto es un documento antiguerra impresionante. Todo lo opuesto pues, a muchas de las otras películas de guerra que lo hacen ver heroico y todo. No, esto es pues me han dicho lo más triste de la guerra, la verdadera cara Ujú. de la guerra. Creo que esto es lo más cercano pues que uno puede encontrarse. Em, bueno, muchísimas gracias a los oyentes, les agradecemos su tiempo. Como mencionaba Pablo al principio, suscríbanse, denle like o review o denle los 5 estrellas si les gustó el podcast en Apple Podcast. Eso nos ayuda mucho a ser descubierto por nuevas personas. Y bueno, Pablo, ¿tienes una cosita más para recomendarnos? Pues, Sebas, ¿cómo puedo no recomendar Salvando al Soldado Ryan? Ahora la Es muy mencioné. divertida, sí. O sea, esa secuencia inicial, eso es, digamos, algo que estuvo pues en mi mente cuando me vi esta película, All Quiet on the Western Front. Y la verdad es, para este género que estamos hablando de realismo bélico, yo sé que vos y yo hablamos de esta película de Private Ryan y decidimos no incluirla, pero la puedo recomendar porque me parece Sí, sí. que es otro punto de vista, un punto de vista no europeo, americano, estadounidense, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pero también muy fija en lo que es este realismo bélico. Al Soldado Ryan de Steven Spielberg de 1998. Esa es mi recomendación. Perfecto. Yo sí voy a guardar las recomendaciones de películas de guerra para la próxima semana, como para cierre, porque hay 3 películas de guerra que me gustan mucho, de las cuales particularmente 2 quiero hablar, entonces se las voy a salvar para la próxima semana, pero estoy de acuerdo contigo de que Salvando al Soldado Ryan es una de las mejores películas de Steven Spielberg y la verdad es injusto que Shakespeare in Love se haya ganado el Oscar ese año. Pero bueno, ahí fue una campaña de Weinstein más que ser merecido, ¿no? Pero bueno, por mi lado voy a recomendar, no tiene nada que ver con guerra, voy a recomendar los cortometrajes que se ganaron el Oscar este año, el 2026. Uno de ellos está en Netflix, se llama The Singers. Me lo pude ver anoche y me gustó mucho. Son 16 minutos o algo así, y muy bonito, muy humano, de una gente en un bar que empiezan a cantar casi espontáneamente y me pareció muy bien hecho, la verdad. Una cinematografía impresionante, la música, la forma en que cantan ellos es brutal, ¿no? Me gustó mucho, la verdad, muy bueno. Y lo opuesto es que también se ganó el Oscar, primera vez en muchos años que hay un empate, es la película People Exchanging Saliva, creo que es el nombre completo, que está disponible en el canal del New Yorker en YouTube.
Ahí hay una sección de cortometrajes y dentro de los últimos cortometrajes ellos lo pusieron ahí. Y es una película en blanco y negro, también tienen muy buenos visuales, un tema supremamente loco en el cual la gente paga con cachetadas las cosas que compran. Tienen que recibir cachetadas de acuerdo con lo que compran. Entonces, si quieres vivir más de lujo, tienes que recibir más cachetadas, básicamente. Y se ponen un guante especial con diamantes como para que quede aún más marcada la cosa. No se pueden besar. Es una cosa loca, pero me pareció que súper bien hecha, las actuaciones son súper bien hechas. Y creo que se ganó un premio en uno de los festivales europeos, en Santo, no me acuerdo cuál. Entonces, y bueno, y se ganó el Oscar, o sea que dice mucho también de esta película, pues creo que es francesa en su origen. Entonces, la recomiendo también. Entonces, The Excelente. Singers y Two People Exchanging Saliva es la otra recomendación. Bueno, Perfecto. hasta la próxima semana. Keep jamming about movies. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.